Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a La Tarde Se Mueve, les saluda en vivo como cada día Edmundo García a través de latardesemueve.com, una página de fácil entendimiento y fácil uso que le permite escucharnos en tiempo real en el horario de la costa este de los Estados Unidos, desde cualquier lugar del mundo, sin ninguna interferencia y con una alta calidad de sonido. También la transmisión llega por TuneIn Radio. Muchas personas que usan los teléfonos celulares para escucharnos lo hacen a través de TuneIn Radio, lo cual nos hace verdadera competencia a la página. Cada programa cuando termina se archiva en la propia página de La Tarde Se Mueve para visitación o revisitación, un poquito antes, un poquito después, pero queda archivado durante 2 semanas. También en los archivos está soundcloud.com con ya 22 meses prácticamente de cronológico, 22 meses ya de archivos cronológicos para aquel que quiere encontrar un dato ya como curiosidad. Ahí tiene 22 meses de archivo. La página cuenta además con la historia del programa, cuenta con los principales colaboradores y cuenta con los presentadores Eddie Levy y este humilde servidor Edmundo García. Hoy estamos iniciando semana, una semana corta, porque solamente habrá programa lunes, martes y miércoles, el jueves Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, y el viernes generalmente todo el mundo lo toma junto a Thanksgiving, el viernes quiero decir, así que tendremos programa lunes, martes y miércoles esta semana. Y he decidido invitar por 2 razones fundamentales, o por 3, primero porque es colaborador, segundo porque esta semana él no tendría programa el viernes, producto de que va a ser feriado jueves y viernes, y tercero, porque en el programa del viernes recibí muchas llamadas y después escuché que él daba una opinión por encima de la cabeza de la dirección de La Tarde Se Mueve, o sea, por encima de mi cabeza, que aunque la figura emblemática que yo exalto en La Tarde Se Mueve es Eddie Levy, la dirección del programa de La Tarde Se Mueve, todo el mundo sabe que la llevo yo, lo cual es una responsabilidad. Y he querido invitar este lunes, comenzando semana, para hablar de este asunto de cabeza y cosas, entre otras cosas, ¿no? Quiero hablar de otros temas con él también. He querido invitar al colaborador y también conductor Jorge de Arma. Hoy es lunes 23 de noviembre del 2015. Bueno, aquí me tienes para que pase por arriba de mi cabeza, de Arma. No, esto lo voy a decir. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Jorge de Arma. Esto es La Tarde Se Mueve los lunes. Y por encima de la cabeza del director de este programa voy a decir que fue un sorbetazo mío, porque además yo lo que estaba era molesto porque Sergio no entraba, porque había problemas técnicos con la llamada de Sergio. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? No, porque yo lo que quería decir era que, bueno, lo que voy a decir es mi responsabilidad, que y mía al resto del proyecto de La Tarde Se Mueve, si decía algo incómodo, porque estaba muy cabreado con el ejército nicaragüense. Entonces yo sé que cuando yo me exalto los intento molestar, y yo sabía que me iba podía decir 4 o 5 palabras que a lo mejor tú no hubieras empleado, Eddie no hubiera empleado, Álvaro no hubiera empleado, pero a mí tú sabes que se me escapan esas cosas. Entonces yo me escuché ya 3 veces y estaba diciendo, y me da risa conmigo mismo, porque yo digo, asumo la responsabilidad total de lo que voy a decir, y ahí la frase estaba hecha. Y entonces en eso me entra Dani por detrás y me dice, oye, que tengo, que la demás, y por encima de la cabeza cualquiera. Yo no sé si estaba hablando, pero bueno, esa fue la cosa, pero bueno, la idea central es que la gente entienda, más allá de eso, que La Tarde Se Mueve es un proyecto que tiene un grupo de colaboradores y que somos un team, que aquí realmente es verdad que tú llevas la dirección del programa. Quiero decir, como una especie de disclaimer, que yo jamás en este programa he sido censurado. O sea, estas palabras no tienen nada que ver porque no obedecen a ninguna lógica dentro de las cosas que han pasado en La Tarde Se Mueve en el casi año que yo llevo aquí en esta locura. Pero nada, si de vez en cuando se me va hasta la frase vulgar que caracteriza los testículos, por ejemplo, de Maceo, se me va en plan habanero. Así que tómenme en cuenta, recuérdense siempre un dicho que a mí me gusta mucho, que creo que lo dijo Woody Allen, que dijo, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que entiende. Y a veces en esa pequeña brecha acá entre lo que uno rápidamente piensa y expresa, pues se le va la Catalina. Tranquilo, yo no me lo tomé tan a pecho. Déjame hacerte una pregunta sobre algo que sí me gustaría razonar contigo sobre la exposición que tú hiciste el viernes.
Vamos a suponer que Estados Unidos no es el país más atractivo para los emigrantes de cualquier lugar. Vamos a suponer que lo es Canadá. Vamos a suponer que Canadá realmente se convierte en el gran atractivo y en el gran imán para los emigrantes. Y vamos a suponer que una gran oleada, una grandísima oleada de personas de algún país de América Latina o de varios quieren pasar hacia Canadá y llegan hasta la frontera de México. Sin ningún problema, con apoyo, con ayuda de la frontera de México, pero en la frontera de México, el ejército de los Estados Unidos, ICE, el Servicio de Protección de Frontera, les dice, por aquí no pueden pasar, porque este es un país soberano, y por aquí sin visa no se puede pasar, porque eso es tráfico humano. Ustedes van a Canadá sin permiso, sin invitación de Canadá, ustedes van a cometer, ustedes son víctimas de tráfico humano y no pueden pasar por los Estados Unidos. Y esas personas tratan de violentar el sistema de seguridad de los Estados Unidos. Violentarlo es pasar a la fuerza. Y los Estados Unidos les suelta 4 bombas de humo. ¿Para qué? Para establecer una barrera de no vuelvan a intentarlo. No les tira la gas lacrimógeno, no les tira gas pimienta, no les tira balas de goma. Eso es un invento. No hay balas de goma, no hay gas lacrimógeno, no hay gas pimienta, hay una cortina de humo. ¿Por qué? Porque hay una operación de tráfico humano, porque Estados Unidos es un país soberano y porque Canadá es un país soberano. O sea, cuando tú te indignas mucho con el ejército nicaragüense, el ejército nicaragüense lo único que está haciendo es cumpliendo las órdenes de su gobierno, de un gobierno que es soberano. Soberanía, o sea, por ahí pasa quien les dé la gana a ellos, como les dé la gana a ellos, y si no, no pasan. Y olvídate de términos humanitarios, no pasan si no tienen visa, porque los protocolos lo que hablan es de visa. Jorge, los protocolos lo que hablan es de eso. Y eso de bala de goma, no fue tirada bala de goma. Aquí hay 2 puntos, yo he hablado con gente, ya yo comenté allí, y te digo, la respuesta fue excesiva por parte de él. Yo entiendo perfectamente. Y en este caso, aquí lo que pasa con este tema, yo he estado todo el fin de semana bebiendo y documentándome sobre este tema. Aquí están pasando 2 rollos que están involucrados en eso. El primer rollo es el rollo cubano. Es un rollo que tiene que ser resuelto en el origen, en Cuba, y en el país de acogida, que es Estados Unidos. Hay un conflicto ahí que hay que resolver, que tiene que ver con la ley de ajuste cubano, pero no solo con la ley de ajuste cubano. Y el segundo, que es el que más me mosquea a mí, el que más me preocupa como ciudadano cubano, y aquí yo estoy poniendo todas mis hormonas en favor de mis compatriotas, de mis conciudadanos. Aquí puede ser que yo no sea objetivo, pero asumo esa falta de objetividad, es que se está utilizando a los cubanos como rehenes de un conflicto bilateral que no incluye a Cuba, que es el conflicto histórico entre Nicaragua y Costa Rica. Eso si es lo que me molesta a mí. Mira, yo no tengo esa certeza, pero si así fuese, el gobierno de Nicaragua, Jorge, ya hablando sin discutir ni mucho menos, el gobierno de Nicaragua tiene el derecho soberano de dejar pasar por su territorio a las personas que entienda y dejarlos pasar con los respectivos salvoconductos o visa. Si no quiere otorgarlos por una cuestión de su soberanía o por otros intereses o convenios diplomáticos que tenga con terceros y cuartos países, donde no se descarta Estados Unidos, donde nadie puede descartar los intereses de Estados Unidos, es un acto soberano. No el mundo sí, vale, pero ahora te voy a decir el tercer problema, que creo que es realmente lo que está pasando. Y lo que está pasando, y esto también lo asumo bajo mi responsabilidad, no lo tienes que compartir, es que hay una maniobra para entorpecer, fíjate a este nivel, entorpecer el diálogo entre Cuba y los Estados Unidos, surgida aquí en Miami y que tiene como punta de lanza a Mario Vallejo y al pseudoperiodista Yusnavi Pérez, que han sido enviados precisamente a darle visibilidad a un problema que ya existía, con la visibilidad necesaria, pero lo han llamado a exacerbar este problema con el fin de entorpecer la relación entre Cuba y Estados Unidos. Y esa maniobra se generó aquí en Miami.
Eso no tiene nada que ver con el gobierno cubano. Yo tengo preguntas que sin respuesta. Una de ellas, si esto estaba sucediendo desde hacía años, y lo he dicho en los programas anteriores y lo he puesto por escrito además, si esto estaba sucediendo desde hacía años, ¿por qué este cuentagotas se para y se de buenas a primeras y comienza entonces esa acumulación que hoy en día pudiéramos estar hablando, según algunos informes, estarían llegando unos 200 cubanos como promedio diariamente a esa área? O sea, ¿qué otra cosa pudiera haber estado, puede estar pasando aquí? Y la otra pregunta que yo me hago, va a haber una reunión de cancilleres donde Cuba va a participar y quien único ha tenido una respuesta tangible es, aquí está la solución, regresen a Cuba. Aquí está en la dirección del DACRE, o sea, la Dirección de Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, para ayudarlos a formalizar sus documentos. Y esta es una decisión de una dirección que atiende el embajador Rafael Dauzá, una persona muy experimentada y extraordinariamente seria en su trabajo, a quien conozco personalmente y es amigo mío personalmente, el embajador Dauzá. Y por instrucción y por colegiatura de la dirección política del país, donde ha habido una solución. ¿Qué solución diplomática va a haber mañana? Yo realmente, mira, no soy adivino. No sé qué relación, no veo una solución diplomática que por una parte no sea un retorno a Cuba o por otra parte no sea la violación o hacerle el juego. Es como con el secuestro o hacerle el juego a los traficantes de personas que están detrás de estas operaciones y muchos de ellos están radicados en Miami. O sea, aquí hay un juego muy complejo donde los cubanos que están en la frontera, fíjate, yo he dicho desde el primer día que son víctimas. Y en mi opinión son víctimas de todo, de los traficantes de personas, y que además las ideas por las cuales yo no veo ahí nadie que haya manifestado ideas políticas. O sea, todas son ideas económicas. Es que el mundo, ese es otro rollo que tenemos. Yo sí tengo algunas ideas de lo que puede pasar, algunas ideas, te digo, no tengo la verdad en la mano porque no estamos allí, pero tengo algunas ideas de lo que pueda derivarse de la reunión de cancilleres y de la toma de decisiones bilaterales a fin de frenar esto. Es muy sintomático, como dices tú, hay ciertos símbolos, hay ciertas cosas en esta narrativa que son a tomar en cuenta. El hecho de que se desarticule por parte de autoridades no solo costarricenses, sino centroamericanas, una amplia red de tráfico humano. Lo curioso es que los medios están diciendo que era tráfico humano dedicado al tema cubano, lo cual es falso, porque seguimos diciendo que es como tú dices, son 200 diarios, mientras que la emigración centroamericana hacia Estados Unidos es de miles diarios y que se mueven a través de las mismas mafias. No es que hay una mafia cubana, una mafia especializada en el tema cubano, no, esos son los mismos coyotes los que los llevan. O sea, es una acción válida de los países centroamericanos a fin de controlar su frontera. Eso no tiene ningún problema. Ahora bien, a donde yo voy es que a partir de lo que y en esto tú sabes que la Dirección de Relaciones Exteriores del gobierno cubano tiene una política de discreción. Yo creo que ese es un problema que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Se ha hablado con México, se ha hablado con otros países. La visita de Raúl pudo haber incluido, no se sabe, eso es algo que yo le he criticado un poco, pero que tiene un objetivo político establecido de acuerdo con las políticas de hostilidad que se generan desde Estados Unidos hacia Cuba. La discreción es necesaria en ciertos aspectos. O sea, que yo no creo que este es un tema que llegue a la mesa de negociaciones de Cuba ayer, después que pasó todo esto. Esto se viene hablando desde hace tiempo. Y desde Miami se aprovechó esa acumulación, esa coyuntura, para crear un conflicto mayor que desestabilice un poco el clima de relaciones que llevan las dos naciones. Ahora bien, volviendo un poco a lo que especulando, yo creo que hay ciertas evidencias que se van a poner en la mesa de esa negociación. Yo creo, por ejemplo, que una de las primeras medidas que se va a tomar es especulación. Esto es opinión, no es información. Una de las primeras medidas es retirar la posibilidad de que el ciudadano cubano viaje sin visado y con pasaporte ordinario, o bien se instrumenta la petición de visa, o como algunos otros países, y esto lo permite
las convenciones internacionales sobre pasaportes y documentos de viaje, es el hecho de que vayan sin visado aquellos portadores del pasaporte oficial. Creo que ese va a ser fíjate, Jorge, para ahí. Mira, existen los convenios de visa waiver, o sea, de que no tienes que llevar una visa estampada. Es el caso de Cuba y Ecuador, que es donde comienza el viaje. De Ecuador hacia adelante, todo el viaje es tráfico humano, todo el viaje es violando frontera, frontera. Claro, nadie ha dicho lo contrario. Cuando tú vas a violar frontera, tú te despreocupas de visa. No, pero te digo, hay que salir de Cuba. Salir de Cuba hay que salir de una manera legal. O sea, ellos han salido de manera legal de Cuba, ellos salieron de Cuba legalmente hasta Ecuador. Y por eso te digo, yo creo que una de las primeras medidas que se va a tomar es el hecho de que necesiten una visa estampada de la embajada, del consulado ecuatoriano en La Habana, para poder salir. Y la otra posibilidad, y ya te digo, sigue siendo opinión, no es información, pero creo que obedece a la lógica de las cosas. A partir de ahí, evidentemente, es tráfico humano. ¿Qué ha habido usualmente? Mano izquierda con los cubanos. Es cierto también, ese salvoconducto que entregó Costa Rica, lo estaba entregando México. Una de las cosas que criticamos tuvieron en una conversación fue el hecho de que Mario Vallejo estuviera parado en el DF diciendo, los cubanos no se preocupen que México está dando salvoconducto. Eso sí es una incitación directa a la inmigración ilegal. Eso sí es ya un llamado a la inmigración ilegal. Y es un mal uso de la profesión periodística. Yo no digo que los cubanos no sean noticias, pero hay muchas maneras de reportar un conflicto de esta naturaleza. Muchas maneras sin que eso llegue a tener un efecto llamada, que es lo que yo creo que está pasando. Por otra parte, exacerbar en los cubanos la idea de que la ley de ajuste cubano está a punto de ser abolida, pues también evidentemente tiene un efecto llamada. Aquí estamos en un conflicto que es lo que es una trampa 22. Es una trampa 22. ¿Qué va a pasar con esos cubanos? ¿Qué va a pasar con esos cubanos? Yo no me atrevo a visorarlo. Porque cualquier solución, o sea, hay dos soluciones sobre el tapete. O regresan a Cuba o forman parte de Estados Unidos. Estados Unidos se convierte en cómplice de tráfico humano. Técnicamente. Mira, busca para atrás. Si Estados Unidos asume la posición de que pasen sin problema o que los muevan en un barco, suponiendo que Nicaragua mantenga la misma posición, o los muevan en un barco de Costa Rica a Guatemala o de Guatemala a México, no creo que a México, pero bueno, de Costa Rica a Honduras, y de Honduras pasen a Guatemala, y de Guatemala a México, y de México sin problema pasen a Estados Unidos, todos esos países quedan metidos en el delito internacional de tráfico humano. No necesariamente, porque si Guatemala, por poner un ejemplo, otorga salvoconductos de tránsito a los cubanos, o sea, los cubanos ahora mismo tienen un documento legal para transitar a través de Costa Rica. Exacto. ¿Entiendes? Tienen un documento legal y todo el mundo sabe cuál es el objetivo, incluyendo Estados Unidos. Mira, aquí el problema es la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano, mire, usted quiere que todos estos cubanos vayan, mire, usted abra la sección de intereses de la Embajada de Estados Unidos en La Habana o el consulado y vaya y otórguele la visa en La Habana para que sea una inmigración segura, para que no haya que estar cruzando fronteras, para que no haya que estar cometiendo ilegalidades ni cayendo en manos de mafia. Entréguele la visa en La Habana. En La Habana ellos llegan al aeropuerto internacional de Miami y usted le da todos los beneficios de la ley de ajuste cubano, que no es equitativo para el resto de América Latina y del mundo. Bien, ese es un derecho soberano de Estados Unidos, otorgar ese privilegio. ¿Se lo quieren entregar a Cuba? Entrégueselo en La Habana. No sometan a los cubanos a que tengan que ir a Ecuador y a que tengan que venir haciendo todo este recorrido en medio de todos estos conflictos por razones económicas, porque los dicen ellos mismos. Ellos están cansados de decir, el mundo, pero no podemos ver. Estados Unidos, ¿por qué no otorga estas visas de migrado? ¿Por qué no las otorga en La Habana? Yo creo que aquí, a mí lo que me parece un poco, la
la ley de ajuste cubano, la ley de ajuste cubano como tal, en ningún momento, bueno, lo dice en la introducción y tal, pero no dice que otorgará. El problema es que aquí nosotros estamos confundiendo normalmente, esto no es para ti, que tú estás muy claro en esto. Esto es para que la gente lo escuche. ¿Entiendes? Porque a veces a mí me parece que yo sé que cuando tú dices que es un problema económico y no político, yo sé por qué tú lo estás diciendo. Pero no creo, aunque hablamos para personas adultas, creo que estamos hablando para personas mayores, adultas, digo, no viejos, pero sí, que no son niños, o sea, no tenemos por qué andarnos con las ramas. Cuando el mundo habla de que son económicas y no políticas, se está ubicando en el conflicto, en el diferente histórico entre Cuba y Estados Unidos. Pero la ley de ajuste cubano no es un mecanismo político. Lo político es anterior a la ley de ajuste cubano. Es la manera de quedarse en los Estados Unidos. Su aplicación. La aplicación del ajuste no es por problemas, no necesariamente por problemas políticos. Recuérdate que la ley dice que es todo el tipo que está aquí durante un año y un día, independientemente de cómo haya llegado. Exacto. En el momento que tú aplicas el ajuste, que es el CU6, ¿no? Se llama así en el documento de inmigración, CU6 o CUC6, una cosa así, es que se llama, eso no tiene un atributo político ni económico. Ahora bien, mi punto de vista, la inmensa mayoría de los flujos migratorios internacionales son por problemas económicos. Cuba no está exento de esto. Pongamos que somos respetuosos de las estadísticas y de lo que se manifiesta en el último año fiscal en que se manifestaron. El por ciento de personas que obtuvieron visa de inmigrante bajo el estatus de refugiado es prácticamente despreciable en el conjunto de la migración cubana. Despreciable. No llega, contando familiares, no llega a 30 personas del mundo, y estamos hablando de 43.000 personas que entraron en el pasado año fiscal. Yo quiero ver mañana lo que va a pasar. Mañana la reunión de cancilleres, donde participa el embajador. Quiero decir que Cuba ha estado muy al tanto de esta situación, que el canciller Bruno Rodríguez Parrilla ha estado en Ecuador, ha estado en Costa Rica. Cuba va a participar, ahí van a estar participando los países centroamericanos, me imagino que Ecuador también esté, me imagino que esté Colombia también, ahí van a estar más los países de Centroamérica, o sea, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, me imagino que esté México también, y me imagino que también va a haber una representación de los Estados Unidos, que es el destino final. Yo quiero saber qué va a poder salir, qué va a salir desde el punto de vista real y desde el punto de vista legal de esa reunión. Hay que esperar a mañana. Especular es muy heavy, va a haber una solución, para los cubanos. ¿Entiendes? Eso va a haberlo. De alguna manera, yo he intentado conversar un poco con gente que sabe más que yo, y alguna gente me ha dicho, mira, con los cubanos siempre ha habido una solución, a priori o a posteriori, pero siempre la ha habido. La hubo en los años 60, la hubo después cuando la embajada del Perú y los que estuvieron en Perú, la hubo cuando la crisis del 94 y Guantánamo. Siempre ha habido una solución para los cubanos, que se puede demorar en el tiempo o que puede ser expedita. En este caso, yo estoy seguro que se va a tomar todo en cuenta, lo humano, eso, y que se intentará, creo yo, buscar una solución para evitar la travesía gigantesca, ilegal y peligrosa que tiene que pasar un ser humano desde Ecuador a los Estados Unidos. Estamos hablando de atravesar. Mira, fíjate si Estados Unidos está en el potaje. Una carta del legislador cubano-americano, todo el mundo sabe cómo yo pienso de él, Carlos Curbelo, envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para expresarle su inquietud por el creciente número de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos tras la reanudación de las relaciones entre ambos países. Curbelo cita informes que advierten que el número de cubanos que llegan a Estados Unidos aumentó en un 78% en un año
y que la cifra de cubanos que entraron ilegalmente a Costa Rica creció de 5.400 en el 2014 a 15.390 este año. Sí. Esos números, dice el legislador de la Florida, demuestran que los cubanos han respondido con miedo y desesperación a la normalización de relaciones entre Washington y La Habana. Eso es una especulación de Curbelo. Y por eso han decidido arriesgar sus vidas para escapar de la isla, afirma el congresista. En las conclusiones de la carta, el congresista republicano le pregunta al presidente si tiene un plan para manejar el flujo de refugiados cubanos y si está en coordinación con las autoridades de México y América Central para frenar el tráfico ilegal de personas. Dile que sí. A Charlie, dile que sí hay un plan de contingencia, que hay un cupo máximo de inmigrantes cubanos asimilables al año. Dile que eso está hecho desde la época de Reagan. Cuando tú hables con Charlie, que yo sé que a ti te cae muy bien Charlie Curbelo, dile que da pena que él sea legislador, que da pena que él esté en Washington y que no sepa que ese plan existe, que eso existe. Desde la inmigración de Mariel se creó un plan de contingencia de hasta cuántos inmigrantes legales e ilegales podrían entrar en ese país, que está escrito, que son números. Mira, que no se lo voy a decir yo porque él tiene que hacer la tarea, como dices tú, pero que eso existe, que eso está preparado. Mira, estos cubanos salieron legalmente de Cuba, salieron por decisión propia de Cuba. Claro. No estaban huyendo de ninguna guerra. No estaban huyendo de ninguna situación de terrorismo. No estaban huyendo, no son refugiados sirios. No estaban huyendo de conflictos étnicos. No. Y evidentemente han tenido hasta $15.000 cada uno. O sea, vamos a ver, hablando de pobreza y de situación económica. Bien, hasta $15.000 han tenido cada uno para darle a un traficante de personas para huir de lo que ellos afirman la pobreza. Con $15.000 en Cuba usted arma un negocio. Pero no les interesa el mundo. Y ahí es donde yo estoy de acuerdo contigo. Es legítimo el derecho y el deseo de irse a su país. ¿Cómo no? Como si te quieres ir a vivir ahora mismo al Estado Islámico. Lo único que vas a necesitar es el permiso. El Estado Islámico no es un país soberano, el Estado Islámico es un país terrorista, el ejemplo no es bueno. A donde te quieras ir vas a tener la necesidad del permiso para poder transitar o para poder estar. Y sobre todo para poder trabajar. O sea, el hecho de poder trabajar te lo da el hecho de tener el permiso. Exacto. Y que no estamos hablando del visado. Porque ahora mismo estamos hablando ahora de un derecho de regulación, o sea, de tener permiso para residir permanentemente y no por 90 días, que 90 días se supone que están haciendo turismo, ya se sabe que los cubanos no están haciendo turismo, vas a tener el derecho a permanecer allí y de aplicar a una residencia al menos temporal con un derecho de trabajo. Exacto. El único país que garantiza eso, y se lo garantiza solamente a los cubanos que lleguen a territorio norteamericano, es los Estados Unidos. ¿A Cuba? Y es cierto. No podemos de ninguna manera minimizar el efecto de llamada que tiene la ley de ajuste cubano. Bajo ningún concepto. Queda claro también, y esto es algo que hay que poner encima de la mesa cada vez que se pueda, porque yo creo que, como siempre digo, todo elemento que pueda ser quitado de la mesa, que se constituya en un obstáculo, va a expandir los límites de toda relación. Y es innegable también que las presiones económicas derivadas del bloqueo, y digamos que acrecientan las dificultades económicas de Cuba. En ese sentido, también eliminar el bloqueo favorecería cierto repunte económico que en una escala podría también disminuir el flujo migratorio, no eliminar. El hecho de que, y esto es algo también que hay que tener muy en cuenta el mundo, el hecho de que el bloqueo se elimine no significa que Cuba se va a convertir en un país desarrollado en 7 meses. No, eso nadie lo ha dicho. No, pero la gente, lo que quiero decir es que puede disminuir, yo creo positivamente,
que aún sin la ley de ajuste cubano, aún sin el bloqueo, por condiciones económicas propias de un país como Cuba, que tendrá que emplear muchísimo tiempo y recursos en reindustrializar y revitalizar su economía, va a haber flujo de migración económica siempre. Ese flujo va a ser de dos maneras: legal, porque ya hay un montón de cubanos que tienen el estatus legal necesario para reclamar a sus familiares, y eso será una cadena inevitable en el futuro, y va a haber inmigración ilegal, eso es inevitable. Pero sí, el efecto llamada de la ley de ajuste cubano evidentemente está detrás de este conflicto. Ese es un punto. El segundo punto, creo que hay, y es opinión otra vez, basada en información, pero es opinión que yo creo que en un momento saldrá a la luz. Este tipo de intuiciones no suelen fallar en mucha gente, entre la que me incluyo. Creo que hay una exacerbación del conflicto desde Miami con el fin de enturbiar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y poner a Cuba en una situación difícil a nivel internacional y de conflicto con sus aliados en Centroamérica. Eso lo puedes llevar a misa, eso lo puedes llevar a misa. Y como tercer elemento, la pena es la utilización de cubanos como rehenes de conflictos bilaterales en los cuales ellos no tienen nada que ver. Nada que ver. Esos son los tres puntos que yo, después de decir esto por encima de la cabeza del director de este programa el viernes pasado, he estado estudiando durante esta semana, conversando con gente bajo mis propias. También los cupos migratorios tienen que ver con la demanda migratoria. ¿Cuál es la demanda migratoria posible? A nivel estadístico, el año pasado se presentaron poco más de 1 millón de cubanos al sorteo de loterías de la Embajada Norteamericana. Pensando, yo aquí ya estoy especulando, esto sí ya es un sistema de estimulación mental gigantesco que yo me estoy haciendo. Pensando que sea así y que estemos en el entorno de 50, 80 mil cubanos anuales, que es lo que está entrando, es muy posible que, incluso eliminando la ley de ajuste cubano, el flujo migratorio desde Cuba disminuya considerablemente en 5 años vista. Pero ahí tiene que haber madurez política para que la ley de ajuste cubano no tenga ese efecto llamada. Pero es que es una trampa 22 del mundo. Dejarla tiene su cosa, y quitarla tiene su cosa también. Es una trampa 22. Mira, mientras la ley de ajuste cubano exista, va a haber un estímulo permanente a la emigración ilegal, sí, y a la emigración peligrosa, y a la emigración temeraria, y a la emigración que pone en peligro vidas. Es una ley. Mira, Jorge, tú sabes muy bien cómo yo pienso. Y no por gusto. El hombre que sobrevivió a 11 presidentes de los Estados Unidos y a 5 papas, muy claramente se dio cuenta de que era una ley de atracción para desestabilizar a Cuba, pero además que tenía un contenido asesino, ya que convocaba a lanzarse al mar, a un estrecho de la Florida totalmente impredecible, y posterior a eso lo que se ha hecho es permutar el estrecho de la Florida, porque ahí no aplica la ley pie seco, pie mojado, porque no estás en el agua y no estás en el territorio internacional de las aguas internacionales, y entonces lo que hacen es, o en aguas norteamericanas, y entonces lo que hacen es este recorrido que es tan peligroso también, porque muchas mujeres han sido violadas, muchas personas han sido asesinadas, estafadas, han sido abandonadas en la selva. O sea, esto tiene un componente real, esta ley tiene un atractivo real para correr riesgos que van contra la vida humana, contra la naturaleza humana, contra los derechos humanos. Acaben de resolver el problema. ¿Quieren dar 1 millón de visas? Den 1 millón de visas. Denla de forma regular. Que la gente venga en aviones de American Airlines, que sean tratados con toda la dignidad de la persona, sin que tengan que hacer estas trampas, sin que tengan que cruzar estos bosques, sin que tengan que cruzar esta selva. Ah, no. Todo esto es parte del diseño
de la implosión del cambio del rey Inchen. Todo esto ha formado parte desde la década del 60 del rey Inchen y todo esto ha ido teniendo mutaciones. ¿Me entiende? Desde la época de los asesinatos armados, desde la época de las expediciones, de los ataques terroristas contra Cuba, del bloqueo, de los sabotajes, de las bombas puestas en los lugares públicos, todo esto ha ido mutando y han terminado ahora en esto. Cada vez, bueno, la guerra terminó, pero cada vez aquí hay cosas que se mantienen. Aquí hay cosas que se mantienen y no se puede dejar de mirar la historia, Jorge. Dejar de mirar la historia es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad intelectual dejar de mirar la historia, dejar de estudiar la historia, ¿me entiendes? Es una irresponsabilidad académica y profesional. Es lógico. O sea, hay una cosa clara que yo muchas veces no se dice lo suficiente. O sea, el entramado de hostilidad legal hacia Cuba no ha sido desarticulado. Mientras eso no sea desarticulado, no se puede aspirar a un diálogo de normalidad horizontal entre ambos países. Eso es fundamental. Fíjate que cuando yo estoy hablando de la ley de ajuste cubano, es un punto dentro de esto. Es un punto. Estamos hablando de la utilización de fórmulas, de fondos federales en una fórmula de cambio de sistema. Estamos hablando de la codificación legal de las relaciones de los Estados Unidos hacia Cuba a partir únicamente de un cambio de sistema. Estamos hablando de la reinstauración a nivel de ley, con la ley en experto, de la enmienda PLA, no para la intervención directa, sino condicionando al pueblo cubano, y aquí tú sabes que yo determino muy bien lo que es Estado, pueblo, gobierno, al pueblo cubano, no al gobierno, de que tenga que decidir según se quiere en los Estados Unidos para poder tener relaciones normales. Hasta que todo eso no desaparezca, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos van a ser unas relaciones sucias o ensuciadas, permeadas por todo este proceso. Una cosa que yo defiendo mucho y que digo mucho en este programa, cada vez que me dicen a mí que Cuba no ha dado nada en este cambio, que Estados Unidos lo ha dado todo, yo siempre hago la misma pregunta al mundo, y creo que tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Que me diga alguien, que me ponga sobre la mesa alguien una sola ley que haya hecho el régimen sanguinario, dictatorial de los hermanos Castro, una sola ley que haya hecho ese régimen asesino, que ponga condiciones a las relaciones con los Estados Unidos. Una sola ley que determine un proceso político a partir de las relaciones con los Estados Unidos. Que me digan una, porque si me dicen una, yo me callo y me voy. Porque no es así. Entonces, en este punto hay un entramado que existe solo en los Estados Unidos y que determina sus relaciones con Cuba, que es el que tiene que ser eliminado. Parte de eso es la ley de ajuste cubano. Y como siempre he defendido el hecho de que esta política tiene que desaparecer de manera radical, defiendo que la ley de ajuste cubano tiene que ser eliminada únicamente para evitar conflictos mayores cuando desaparezca toda la política de hostilidad, porque dentro de este entramado, sin ser ni estar arriba ni abajo, que no es es la que tiene un componente humano en las circunstancias actuales mucho más complicado, y que, como bien dices tú, estimula la emigración a través de conductos peligrosos y que ha costado la vida de miles de compatriotas. Vamos a una pausa comercial y vamos a otros temas, Jorge. Creo que ha sido bastante abordado, y seguir hablando sobre el tema es especular. Yo creo que hay que esperar a mañana la reunión de cancilleres de Centroamérica con la participación de Cuba. Y vamos a un par de temas más que tengo marcado para la tarde de hoy. Estamos de regreso en La Tarde Se Mueve en compañía del presentador y colaborador Jorge de Armas. Bueno, debo rectificar, donde el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla hizo visitas de trabajo no fue a Costa Rica, fue a Ecuador y a Nicaragua. El canciller cubano había realizado estas visitas para tener intercambio con las autoridades de ambos países sobre los temas de la agenda bilateral y regional que tiene que ver y que incluye además los asuntos migratorios. No fue Costa Rica, fue un lapsus que tuvo
que tuve cuando di la información. Ya. En el fin de semana, bueno, ha dado un giro de timón en Argentina y vamos a ver hasta dónde esto repercutiría en América Latina. No creo que mucho más allá porque la situación en América Latina es bastante compleja y en Argentina también. Ha ganado la derecha. La derecha se ha instaurado en Argentina a través de Mauricio Macri. Vamos a ver, este hombre ha dicho que está dispuesto a pagar los fondos buitre, los fondos que expolian a los pueblos, que los fondos que realmente son préstamos macabros, que son impagables solamente por la suma de intereses, cosa que los kirchneristas se habían resistido y habían eliminado. Este hombre está comprometido con esos fondos y con la oligarquía internacional. Vamos a ver ahora cómo gobierna, vamos a ver ahora cómo se las arregla para mantener los planes sociales instaurados en el pasado y cómo complace la agenda de derecha a la cual lo ha llevado al poder. Vamos a ver qué va a pasar en Argentina. No sé cómo lo ves tú. De entrada ya está cantando política exterior, cuando aún para él tomar posesión le falta un tiempo, porque hay un tiempo prudencial para el cambio de gobierno. Bueno, está ya cacareando contra Venezuela, está diciendo que va a pedir que saquen a Venezuela del Mercosur, está sin ser presidente, está cuestionando ya las elecciones de Venezuela que se van a celebrar en unos días, cuando todavía él no es presidente, cuando todavía legalmente él no ha asumido el poder, ya está haciendo este tipo de declaraciones y cuestionamientos. Vamos a ver qué Macri nos sale Macri. Pues chicos, qué sé yo, mira, las respuestas populares y los votos tienen que ver siempre con elementos que son directamente políticos o a veces no. Aquí ha pasado nada, el tipo triunfó, está bien, vamos a ver cómo lo hace. Creo que el hecho de pagar la deuda pública de Argentina, que los fondos buitres es justo cuando la deuda pública de un país o de una persona deja de ser de la persona que te prestó el dinero y se ha comprado por otro. En eso Rafael Correa fue un maestro cuando resolvió la deuda externa de Ecuador con un golpe de habilidad financiera importante, que no se ha podido repetir, que no lo ha podido hacer Argentina, no lo ha podido hacer nadie. Vamos a ver, aquí, mira, yo como demócrata creo que si el tipo ganó. Ahora bien, donde no se puede llegar, que es donde yo siempre tengo el conflicto, es en virtud de una ideología comprometer aquello por lo que tu país ha trabajado. Eso para mí es mi filosofía básica. Yo creo que Argentina tiene un nivel de integración latinoamericana, sobre todo a través del Mercosur, importante. Creo que hay un sistema de colaboración entre los países del sur de América y algún otro, entre los que se incluye Cuba, que funciona como un mecanismo, digamos, justo y equitativo. Y creo que ahí es cuando, si tú, por la forma en que tú piensas, eres capaz de sacrificar cosas que van en el beneficio de todos, ahí la cosa es muy jodida. Ahí es donde yo creo que fallan, es cuando se prioriza lo ideológico por encima del humano. Y en este caso, es como dices tú, hay que esperar. Yo creo que el tipo ganó en buena lid, y creo que es hacer política. ¿Este presidente de Costa Rica es amigo de Cuba, chaval? Pues no lo es, porque Costa Rica históricamente ha sido opuesto al proyecto social cubano, pero sin embargo, este hombre, el presidente de Costa Rica, a través de sus manifestaciones, ha tenido, digamos, posturas que por encima de su ideología han hablado bien de Cuba y de los cubanos. Lo han tenido otros gobiernos latinoamericanos, ¿entiendes? Entonces este hombre lo veo coqueteando con el discurso perverso que le puede hacer daño a su propio pueblo. Ahí es donde está el problema, porque cuando la gente habla de populismo y acusa de populismo, hay populismo de derecha también, lo hay de izquierda, pero lo hay de derecha. Y este tipo puede catalogar perfectamente en el populismo de derecha. Bueno,
Veremos qué pasa con Argentina. Me llamó mucho la atención verlo tan en sintonía, criticando a Venezuela, aún sin ser presidente, verlo tan en sintonía con un editorial del Washington Post donde está pidiendo presión para el presidente Nicolás Maduro de cara a las próximas elecciones, que va a ser en unos días. Todavía el proceso no se ha producido. Está Mercosur allí como observador, hay distintos observadores durante el proceso y sin embargo ya están pidiendo presión, ya están teniendo actos de injerencia, ya están realmente en el proceso enturbiador y metiéndose en la soberanía de Venezuela. Exacto. No, porque Venezuela es fácil, ¿entiendes? Venezuela es fácil de meterse. Es fácil, es un objetivo que está ahí, es un país sufriendo una aguda crisis económica, es un país que ha tenido que reinventarse a sí mismo de varias formas, es un país que, te digo, yo sin ser experto, creo que la ausencia de Chávez le ha hecho daño, no creo que la presidencia de Maduro haya sido acertada, sobre todo en su política bueno, interna también, pero en la forma en que ha manejado las manifestaciones exteriores. No todo el mundo es Fidel Castro, no todo el mundo es Hugo Chávez. En ese sentido hay que tener mucho cuidado, y lo ha convertido en blanco fácil de los ataques de la derecha latinoamericana. Más allá de eso, creo que otra vez se comete el error en el mundo. Como tú te acuerdas en la década del 70. Mira, ha habido una política de hostilidad que ha buscado contra Maduro mucho más de lo que podía aspirar frente a Chávez. Ha habido una política de hostilidad encabezada por las agencias de inteligencia norteamericanas. Eso nadie se lo saque de la cabeza. El poder, el imperio. Esto es, miren señores, este es un imperialismo de nuevo tipo. Y hay que decirlo con su nombre. Estos son políticas imperialistas, como mismo se aplicaron en el Oriente Medio, las llamadas primaveras. Yo digo, la capacidad política de las personas no es equivalente. Yo te digo, en mi opinión, la capacidad política de Maduro no llega a la chancleta de la capacidad política que tenía Hugo Chávez. Me parece que comparar figuras históricas. Me parece que comparar... No, espérate. Yo no creo que Maduro sea una figura histórica, ¿entiendes? En ese sentido, no lo creo. Yo creo que hay evidencia. Tú y yo venimos de un país. Óyeme, yo acabo de ver un documental en la CNN en español de un tipo, un tal John no sé qué, que se fue con Fidel en el viaje aquel que hizo a la ONU en el 79. No se pueden comparar las personas. No se puede comparar, precisamente, pero es lo que estás haciendo. Lo peor es imitarlas. Y creo que Maduro, y lo siento si mi opinión en este caso es equivocada, que puede serlo, Maduro ha tenido un sistema de dirección imitando a Chávez que no le ha salido bien. Yo no soy hiperespecialista en Venezuela. Yo tampoco lo soy. Ahora, yo he visto la hostilidad y la agresión con que ha habido hacia Maduro y sobre todo contra el gobierno venezolano de forma general, con Chávez y sin Chávez. Con que Chávez era el fundador de la revolución bolivariana y que tenía un determinado carisma y demás, eso nadie lo va a negar. Pero de que el proceso de hostilidad y desestabilización hacia Venezuela con Nicolás Maduro y su gobierno en general y las medidas políticas ha sido de una intensidad extraordinaria desde la oligarquía venezolana hasta la política exterior norteamericana, están más que demostradas las provocaciones, están más que demostrados los actos de hostilidad. Totalmente de acuerdo contigo, Está más que demostrado. Vamos a la pausa comercial, creo que ya nos va quedando poquito tiempo para despedirnos. Vamos a la pausa.
De regreso en compañía del presentador y colaborador Jorge de Armas. Jorge, no sé si tú, bueno, yo estaré martes y miércoles. Jorge, no, jueves y viernes ya dije que forma parte de los días de Thanksgiving o de días de recordación y no habrá programa, ni jueves ni viernes de esta semana. El lunes de la semana que viene estará Jorge, él y algún invitado, o él solo, no lo sé, eso lo decide él. Y el martes estará Eddie Levy. Yo voy a estar fuera de la ciudad a partir del próximo jueves, ya yo no estaré en la ciudad y no regresaré al aire yo hasta el miércoles. No sé si en el minuto o 2 minutos que nos quedan, si hay algún tema que se te haya quedado a ti, Jorge. No, chicos, no, yo realmente quiero decirle a todo el mundo que por encima del director de este programa, le quiero agradecer siempre la posibilidad, que además que es un público, yo lo noto por el feedback que yo tengo, sabes que exploto mucho en las redes sociales, he arrastrado mucho público tuyo, y lo bueno que tiene el programa sobre todo es que mucha gente me dice, oye tú, chico, el mundo no dice esto, pero tú dices lo otro, y que al final nos escuchan a todos. Creo que este es un proyecto. Yo estaba hablando el sábado, comentando contigo y con tu familia, y esto es un proyecto en el cual, aunque la gente no lo crea, porque alguna gente me dice, oye, tú dices ciertas cosas, esto es un proyecto en el cual estamos tirando todo para el mismo lado, que es que una Cuba mejor, una Cuba que decida por sí misma, sin injerencia, sin presiones sobre su soberanía, y que en cierta medida aquí convivimos en el espacio de La Tarde se Mueve, convivimos personas que somos ejemplos de lo que Cuba es. Hay un Edmundo García, hay un Álvaro Fernández, hay un Eddie Levy, participa mucho un Arturo López Levy y está un Jorge Armas, que no necesariamente coincidimos en todos los puntos, pero sí en el fundamental. Es en el que la Cuba que queremos, los 5, los 6, los 20 que son La Tarde se Mueve, es la misma Cuba. Una Cuba para todos, con el bien de todos y sobre todo que decida por sí misma. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por estar esta tarde en La Tarde se Mueve. Estarás el próximo lunes, yo regreso mañana en compañía del conductor Eddie Levy. Buenas tardes a todos y gracias a Jorge de Armas. Sí, buenas tardes a todos.